Enrique Bunbury, bienvenido de vuelta a Creativo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento. Te había prometido que volvería Y aquí estás. y aquí estoy. Qué honor, qué gusto. Has hecho muchas cosas, digo, estás por lanzar un nuevo disco que cuando este capítulo salga ya va a estar fuera. Invitamos a la gente a escuchar tu nuevo disco, Cuentas Pendientes. Estabas platicándome ahorita que estabas más metido como en la parte creativa, disfrutando la parte creativa. Elabórame un poco más Sí, eso. bueno, principalmente yo antes hacía con cada disco, pues hacía una gira pues desde 140 shows a 60 shows, ¿no? Eh, entonces eso pues más o menos te ocupaba o un año, año y medio o incluso 2 años de gira. Entonces eso lo he reducido mucho, ¿no? Con Greta Garbo hicimos 11 shows, con este disco vamos a hacer 15 shows. Entonces, digamos que tengo mucho más tiempo para mi vida personal, pero también para lo creativo, ¿no? Y bueno, pues me ha dado tiempo a hacer un disco, escribir. He estado escribiendo en los últimos 4 años, he escrito 3 libros. Lo que hablabas antes de lo del vino, ¿no? Cositas, lo creativo, digamos que ocupa mucho más que lo interpretativo Sí. ahora mismo. ¿Y te gusta ese balance? O sea, ¿te gusta que esté así? La verdad es que sí, he hecho un poco de menos a mí me gusta mucho viajar y ir a distintos lugares y que eso es lo bueno que te ofrece la gira, ¿no? Que de repente pues viajas por todo el mundo, conoces en lo que puedes ciertos lugares, ¿no? Y, y sí, llega un momento en que cuando estás pues 9 meses en casa dices, "Buah, me iría ahora mismo a cualquier lugar del Sí, mundo". sí. Te empieza a entrar un poco Sí, la comezón también de empezar a salir, ¿no? exactamente. Sí, ¿quién lo iba a decir que ahora, por ejemplo, ayer eh, vine a México, ¿no? Y empezábamos formalmente la promoción hoy, ¿no? Tenía muchísimas ganas. Sí. Y me parece como un absurdo decir esto, porque normalmente la promoción no es la parte más divertida Del proceso. del proceso, ¿no? Y normalmente nunca he tenido interés por empezar. Qué ganas de promocionar el disco. Pero me apetecía por la cosa de viajar, de venir aquí a México. Ahora me voy a Colombia, luego voy a España. Va a ser unos días interesantes. También por el disco que sacaste, me lo aventé hoy en la mañana en el gimnasio, lo escuché bien, lo escuché varias veces. Es un disco que conectó mucho conmigo, o sea, es un disco que Qué bueno. lo quise analizar canción por canción para ver qué temas traía aquí a la plática y cada canción brotó en mí ciertos temas que me gustaría platicar contigo. Entiendo que también gran parte de la música pues se vuelve un espejo, o sea, finalmente conectó conmigo pues porque esas ideas quizá también son ideas que traigo en mi mente y no sé, le encontré, ahora que hablaba sobre esta idea de que cuando estás en casa te empiezan a dar ganas de salir y cuando estás saliendo te dan ganas de estar en casa, como que este concepto de la insatisfacción humana eterna, cuando la observas como fenómeno y logras comprender que así es la cosa, como que te da una especie de paz, ¿no? Como cuando menos así noté el disco, como que es porque incluso el título de Cuentas Pendientes, ya escuchando la canción que tiene el mismo nombre que el disco, te da a entender como esta idea de pues que la vida es un viaje incierto y finalmente pues uno solamente puede seguir adelante, ¿no? Como que, no sé, conectó conmigo mucho esa idea y el disco. Bueno, la verdad es que me gusta y me sorprende tu visión del disco, porque depende de quién lo ha escuchado, pues me ha estado hablando de que veía el disco de una forma muy, bueno, que encerraba mucha melancolía o que de repente gente que decía, no, pues te veo como más optimista. Y creo que de todas las opiniones que he escuchado hasta ahora, la más acertada o la que más con la que más coincido es con la tuya, ¿no? Sí. Creo que hay una aceptación en este disco de ciertos aspectos de la vida, a la vez que hay
un encuentro con, bueno, ¿y cuál es el lugar en el que puedes estar? ¿Cuál es el lugar que te corresponde a ti? ¿Y qué es lo que tú puedes hacer para encontrarte o encontrar cosas que te interesan, ¿no? Yo creo que partir de ese equilibrio es más acertado en hablando de este álbum, ¿no? Creo que lo has expresado tú mejor que yo, entonces te voy a llevar de promoción a todos lados. Es que me gustó el disco porque incluso a mí las primeras canciones de los discos se me hacen muy interesantes, especialmente los artistas que escriben discos pensando en un disco, ¿no? Porque hay artistas que solamente escriben canciones por canciones y después acaban compilándolos y sacando un disco. El tema que establece de la primera canción que dice solo pretendo saber lo que hay que hacer, se me hizo una idea muy interesante porque finalmente pues en la vida solamente estamos pretendiendo que tenemos una idea de hacia dónde vamos y qué estamos haciendo, ¿no? Y conforme vas creciendo y envejeciendo, empiezas a alcanzar la de tus papás y de tus abuelos y te das cuenta que nunca realmente entendiste qué estabas haciendo aquí. No solo eso, sino que digamos que las decisiones mejores que tomas en la vida son las que tomas por pura intuición, sí, ¿no? Y que en cierto modo eso ha sido el motor de muchas de las cosas que he hecho en mi vida, ¿no? Y creo que de los aciertos, principalmente. Y quizás en estos momentos yo acepte como la intuición como la única arma que tengo para decidir qué es cuál es el siguiente paso, ¿no? Prefiero no racionalizar demasiado las cosas y prefiero incluso... Estas cosas son un poco así esotéricas, místicas, ¿no? Me gusta guiarme por señales, ¿no? Que te ofrece la vida y el universo. Momentos en la vida en los que ves de repente que aparece una persona en tu vida y tienes la intuición de que esa persona te puede enseñar algo o con esa persona puedes hacer algo. O hay circunstancias que te llevan hacia un lugar concreto, ¿no? Para mí el haberme topado con El Desierto de los Leones, con Dani y con Gaby, que llevan el estudio. Bueno, he grabado 2 discos ya ahí porque de repente hay algo, hay una señal que me lleva ahí y que digo, bueno, puedo, obviamente tengo la libertad y el albedrío como para decidir no venir aquí, pero todo me apunta a que este sitio hay algo aquí que me está atrayendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a día de hoy son las que más me interesan para marcar el camino. ¿Y siempre fue así? O sea, ¿siempre fuiste una persona intuitiva o vienes de un acercamiento más racional? Porque yo soy y me considero hasta hace pocos años una persona muy racional en ese sentido. Al final no soy ingeniero en sistemas, o sea, me gusta siempre el orden en ese sentido, pero también jugando un poco con este tema de la intuición te empiezas a dar cuenta que quizás las estructuras que tú puedes construir de una manera racional tienen ciertas grietas y esas grietas la intuición te habla, ¿no? Y a lo mejor la intuición sí te da una respuesta o un camino donde seguir y la razón simplemente te dice, pues bueno, aquí están las opciones. Bueno, yo creo que siempre he sido bastante intuitivo y me he guiado bastante por lo que consideraba señales y marcas en el camino, ¿no? Y espero que eso no me haya convertido en una persona irracional. No sé si esto tiene sentido, ¿no? Creo que a la vez hacía incluso de la propia intuición un análisis racional, ¿no? Es decir, o de esto que hablaba de las señales, es decir, no es que esta señal que me indica que este es el camino, hay una serie de datos que me apuntan hacia ahí que me parecen bastante incuestionables, ¿no? Sí, finalmente también la razón te puede dar una cantidad de opciones y la intuición es la que te permite
escoger entre esas filtras. Porque, a ver, Sí. también sobre racionalizar las cosas es una manera de ser irracional. O sea, el hecho de volverte un fundamentalista de la razón y decir, la razón siempre nos va a llevar a la verdad. ¿Qué sabes tú del universo para creer que la razón nos puede llevar a algo así, ¿no? O sea, a una respuesta absoluta. Creo que yo también he notado esas grietas en la razón y la intuición las llenan bastante bien. Sí, a mí de hecho las personas, los fundamentalistas de la razón, me suelen caer un poco gordos. Sí, sí, sí. Me suelen... creo que no aceptar cierto componente mágico en este mundo Claro, es ser irracional. totalmente. De alguna forma, ¿no? Es negarte a la evidencia, ¿no? El que intentamos, de alguna forma, a través de la ciencia, de la matemática, intentamos encontrar un código, una forma de desentrañar el funcionamiento del universo, pero eso no da necesariamente con la semilla, el germen, Sí, claro. el por qué las cosas son de una manera concreta, ¿no? Podemos analizar el cuerpo humano y decir que este órgano sirve para esto y está conectado con esto otro, pero el que el ser humano haya adquirido esta perfección de funcionamiento y que sea tan capaz de sobrevivir, reproducirse, es algo milagroso en cierto modo y que además el universo o el cuerpo humano tenga se pueda desentrañar de alguna forma científica es en sí mismo mágico. Sí, es la pregunta interesante de que si las matemáticas las inventamos o las descubrimos, ¿no? O sea, por qué hace sentido matemático el universo? Es una locura esa pregunta. Y finalmente, como seres humanos, estamos condenados a ver una parte muy pequeña de lo que constituye el universo. Entonces, cualquier acercamiento a la verdad es una aproximación. Incluso la razón en esa perspectiva cósmica es una especie de intuición, porque ¿qué tanto realmente podemos saber de qué estamos haciendo aquí? Bueno, solo podemos intuir, Sí, ¿no? De hecho, es que estaba pensando en un matemático en concreto que hablaba precisamente de que la mera existencia o la mera mm, sí, la mera existencia de la matemática y de la que tenga sentido la matemática y que se pueda el universo de alguna forma explicar matemáticamente, hace evidente la existencia de Dios, ok. ¿no? Que solo un Dios creador ha podido hacer que el universo tenga sentido matemático, que no puede ser por azar, que es absolutamente absurdo que una chispa, el Big Bang, el azar, haya dado con toda esta ecuación matemática, Sí. que no tiene ningún sentido, que eso es absurdo en sí mismo, que lo que se convierte al final en racional es lo más irracional de todo. ¿Tú qué opinas de esa idea? O sea, A mí me ¿tú parece... crees que existe un un diseñador, un arquitecto? A mí me encantan los heterodoxos. Ok. Siempre me encantan los que piensan fuera del marco funcional del sistema o de las áreas en las que cada uno trabaje, ¿no? Me gustan los artistas heterodoxos, me gustan los pensadores heterodoxos. Pienso que los que se salen un poco del marco dan con claves importantes, Sí. normalmente, ¿no? Y es como la diferenciación entre la ideología y las ideas, ¿no? Una cosa es tener ideas, que significa que tú has pensado por ti mismo, y otra cosa es abrazar una ideología, que es que estás de acuerdo con algo que ha pensado otra persona. Sí. Sí, totalmente. Y creo que el arte se vuelve punta de lanza muchas veces en proponer este tipo de ideas. Mm. Porque hay
Hay una chava que se llama Neri Oxman, que la referenció mucho aquí en el podcast porque ella hizo como una especie de gráfica que tiene 4 cuadrantes que describe el progreso humano y te da a entender cómo se relaciona la ciencia con la ingeniería, con el arte, en el sentido de que el artista voltea a ver al mundo, se inspira de lo que ve y propone una idea que a lo mejor no tiene o no está bien aterrizada científicamente porque no es su área de conocimiento, simplemente piensa fuera de la caja, ¿no? Después la ciencia agarra inspiración del artista, porque finalmente el artista es el que inspira a los demás, e intenta aterrizar esa idea en una cuestión ya más científica aplicándole un método más ortodoxo. Después llega la ingeniería, que la ingeniería, el input de la ingeniería se vuelve lo que produce el método científico y lo empieza pues a hacer un poco más eficiente, a ser más replicable, y finalmente llega el diseño, que el diseño embellece lo que el ingeniero agarró de la ciencia, y finalmente esta cosa que se diseña de una manera bonita es lo que inspira al artista que propone nuevas ideas y se genera como este círculo virtuoso. Entonces creo que la intuición tiene un espacio y debería tener un espacio, porque este tipo de pensadores son los que nos hacen cuestionarnos cosas que de otra manera vivimos, pues en una ideología que nos creemos de pensadores anteriores, ¿no? Sí, no sé si la cosa funciona exactamente así con esa rueda que has dicho, porque yo creo que al final... Es más caótico, ¿no? Es más caótico, claro. Y todo se realimenta entre una disciplina y otra, ¿no? Y sobre todo yo pienso que los artistas bebemos de todas las fuentes, ¿no? O nos podemos llegar a inspirar en todas las fuentes y lo bueno es que creo que es de todas las disciplinas la que menos responsabilidad tiene. Sí. Y eso nos otorga más libertad. Es, ¿no?, liberador, claro, ¿no? Sí. Hablando de este tema, o partiendo de este primer tema que hablamos sobre, pues que finalmente solamente estamos pretendiendo lo que creemos que, o lo que sabemos, ¿no? En el sentido de vivir. La segunda canción que se llama Saliendo del Arrabal, hablas un poco sobre el hedonismo y la superficialidad. A mí se me ha hecho muy interesante esa idea de aquellos grandes pensadores, o incluso grandes emperadores que después se meten mucho al mundo de la filosofía y se empiezan a imponer sus propias reglas, como por ejemplo se me viene a la mente Marco Aurelio, que tiene un libro que se llama Meditaciones, sí, donde tú lo puedes leer y es como un diario que él mismo se está contando para hacerse dueño de sus impulsos, ¿no? Esta canción habla un poco de eso, o sea, en ese sentido tú has encontrado un valor en quizá dejar o controlar un poco estas pasiones. Bueno, es una canción en la que intentaba reflexionar sobre los principios en el mundo de la creación, ¿no? En este caso, en una banda de rock o en una banda musical, un conjunto de personas, ¿no? Y veía, porque normalmente existe una especie de... se ve esos principios como se idolatra esa época primera de la juventud como un lugar donde suceden unas cosas que luego obviamente no pueden volver a suceder. Y tiene obviamente parte de razón, ¿no? Hay cosas que suceden en una primera juventud, impulsos creativos, una forma de ver las cosas que tienen algo fascinante, sí, pero en esa canción de alguna forma se equilibran con otras que pongo ahí sobre la mesa, como el hedonismo y cierta superficialidad, ¿no? En qué cosas se colocan primero en la escala de valores. Y en esa colocación en la escala de valores haces también referencia al tema del éxito, ¿no? O sea, claro, el también saberte dueño de esos impulsos que asociamos mucho con la juventud es una parte fundamental de profesionalizarte y de alcanzar un cierto tipo de éxito. O sea, o así cuando menos lo interpreté yo. ¿O qué opinas tú de esa idea? Yo creo que mi visión es que cuando eres joven, muy joven,
te da la impresión de que el éxito es el fin en sí mismo. Y no es hasta posteriormente, porque en la extrema juventud rara vez eres consciente de que la vida es un largo camino en la mejor de las posibilidades, ¿no? Y te piensas que las cosas van a durar eternamente, no te das cuenta de que te vas a encontrar con arribas y abajos y que esto es una montaña rusa emocional compleja. Entonces, yo creo que la visión que se tiene en general cuando emprendes un camino creativo está más centrada en conseguir una meta que en transitar el camino. Sí. Y ahí entra esa visión del éxito como para mí un error en sí mismo, ¿no? Sí. Creo que el éxito en general es un error. Sí. Me identifico mucho con eso que dices porque sí creo que el concepto del éxito, el concepto de llegar, de hacerla, es un concepto que se vuelve como un arcoíris porque nunca terminas, o sea, realmente siempre te estás reinventando y siempre tienes que tener, cuando menos creo yo, esas aspiraciones de llegar a un siguiente paso. Y también la construcción social que se nos ha dado de lo que es una vida exitosa tiene esta característica que tú mencionas de ser algo muy transaccional, ¿no? O sea, generalmente tenemos esta idea de que la vida tiene ciertos hitos o ciertas metas que tienes que llegar a cumplir. Y eso pues es algo que no necesariamente es cierto, ¿no? Hay una reflexión de un filósofo que se llamaba Alan Watts, y él hablaba sobre el sentido de la vida y cómo el sentido de la vida pareciera ser o la arquitectura, perdón, de nuestra vida pareciera ser que fuera como una especie de carrera, en donde tienes estas metas como, no sé, casarte, tener hijos, conseguir algún trabajo, metas económicas. Y plantar el árbol. Y él dice que, pues que no, o sea, que la arquitectura o el éxito de la vida no se parece tanto a una carrera, sino que se parece más a una canción. De hecho, él lo relaciona con el tema de la música. Y él dice que el objetivo de escuchar una canción no es decir, wow, llegué al final de la canción, la terminé, sino que disfrutar mientras la música suena. O sea, finalmente el proceso es la recompensa, ¿no? Lo demás es extra. El proceso, el estar viviendo tu día a día, de eso se trata. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Porque además, yo creo que es triste el pensar que la búsqueda del millonario es simplemente tener dinero, ¿no? La búsqueda de un cantante es que sea conocido, la búsqueda de un actor es que la gente le pare por la calle. Y en todas las profesiones tiene que haber una pasión en el mero hecho de realizarlas. Claro. ¿No? Una pasión en la confección de tu artesanía, ¿no? En tu trabajo como podcaster y comunicador, en mi trabajo como un tipo que está haciendo canciones o está escribiendo un libro. El proceso es lo que tiene que ser en sí mismo emocionante y lo que tiene que ser una aventura. El resultado y de lo que venga con ello, entonces importa menos. Sí. Entonces importa menos. Y valoras por igual el éxito y el fracaso, ¿no? En cierto modo aprendes incluso más de los fracasos. El éxito cuando llega lo cuestionas como con cierta ironía, el decir sé que has venido pero sé que te puedes ir pasado mañana. Y sé además que no eres imprescindible en mi vida, porque no es lo que yo busco necesariamente, sino que lo que yo busco es lo que me ha producido que tú aparezcas. Sí, el éxito es algo bien interesante de analizar porque depende mucho de la posición en la que está cada persona, lo que ellos en ese momento determinan como éxito. Y eso lo describía Maslow cuando hizo la pirámide de necesidades humanas, que hablaba sobre, creo que eran 5 o 6 niveles de necesidades humanas, y él argumentaba que no podías relacionarte con el nivel superior si no tenías saciadas las primeras necesidades, ¿no? Entonces el éxito en ese sentido, bajo esta arquitectura, es
tener un techo donde vivir, tener el suficiente dinero para no estar preocupado por el dinero, para poder graduarte a los problemas más complejos que él los llamaba problemas de autorrealización, el cuestionarte qué te gusta hacer, el encontrar actividades que disfrutes por sí mismas y que no sea un simplemente lo hago para poder recibir un pago, lo hago pero eso definitivamente pues es un lujo que no todos llegan a alcanzar. Pero el éxito es algo que está moviéndose en ese sentido. Entonces, para ti literalmente, para la persona que nos está escuchando, el éxito a lo mejor es conseguir cierta cantidad de dinero, porque esa cantidad de dinero literalmente va a lo mejor ayudarme a pagar alguna operación o generar un hito en tu vida. Pero eso no es un camino que tienes que seguir eternamente una vez que lo llegas a saciar, si lo llegas a saciar, creo yo. No, tienes toda la razón. O este señor, el Marshmallow. Maslow, sí. Tiene toda la razón, porque hay veces que, y en este caso yo he cometido la prepotencia de hablar desde la comodidad que me da el techo, claro, y el poder pagarme un restaurante rico e incluso un billete de avión para un país extranjero, ¿no? Y eso hay veces que son primeras necesidades que no tiene todo el mundo y que es la primera preocupación porque no la tiene cubierta, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar a ese segundo escalón en el que te plantees cuáles son tus inquietudes filosóficas o cuáles son tus inquietudes artísticas o cómo puedes desarrollarte en una carrera profesional que te emocione y que te dé algo de mientras estás trabajando en una profesión que te importa una mierda? Sí. Y lo único que quieres es poder pagar el alquiler y dar de comer a tus hijos, ¿no? ¿Te pasó a ti esa graduación de distintos tipos de éxito? Porque si es algo que cuando menos yo lo he experimentado en estos últimos años en donde empiezo en esta carrera. Primero tengo que poder justificar que me estoy dedicando a esto y no a otra cosa. Y luego empiezas a salirte un poco del juego de conseguir más vistas, hacerte más popular. Y empieza a ser un proyecto híbrido, en mi caso, que tenga las suficientes vistas para que pueda seguir viviendo de ello, pero también que es algo que disfrute. Me gusta platicar con gente como contigo, con las que la conversación o en general es algo que disfruto hacer y no necesariamente estás persiguiendo como estas métricas de vanidad. ¿Te pasó a ti en algún momento de tu carrera algo así? Me pasó que, hasta que con Héroes del Silencio grabamos el primer mini LP, que empezamos con un mini LP, pasaron unos cuantos años, 4 años, en los que, obviamente éramos un grupo que tocaba de forma local en clubs muy, muy pequeños. Nosotros nos pegábamos los carteles, pero tuve la fortuna de que una vez que sacamos el primer mini LP, ese disco ya fue un éxito. Yeah. Y un éxito relativo, pero un éxito como para tener conciertos y que esos conciertos, ayudaran a tener menos preocupaciones. Y enseguida empezamos a pensar en otros escalones en la carrera, ¿no? El decir, vamos a salir fuera de España, pero ya estábamos dentro de una comodidad que era, ya teníamos el techo, ya teníamos una furgoneta que nos llevaba de un lugar a otro, una van, ya parábamos en los sitios a comer en la carretera y pedíamos a veces un vino que estaba fuera del menú, sí. ¿no? Te permites ciertos lujos, y cuando te fuiste de vacaciones por primera vez, entonces ya pagabas un billete de avión, ¿no? Entonces, en realidad, con el grupo hubo 4 años complicados al principio y luego ya llegó el éxito muy, muy pronto y muy jóvenes. Y después siguió una parte de obsesionarte con el trabajo, de crecer el proyecto. Totalmente. Y hoy en día, porque hoy en día te noto, tuviste un descanso también, te tomaste un break, y hoy en día te noto ya con un acercamiento, se nota que lo estás disfrutando. Y a ver, este disco se nota que le pusiste mucho tiempo, mucha dedicación. Hay varias frases que se nota ahí el trabajo, la artesanía detrás de construir cada canción, ¿no? Sí que es cierto que estoy en un momento en el que en realidad no tengo objetivos como
No quiero llenar un Sí, lugar, numéricos. un lugar más grande. No quiero vender más copias. No estoy pensando en conseguir algo que no haya conseguido. Acepto que este disco tenga un alcance menor que X disco que haya sacado en el pasado. Acepto que no toque en los lugares en tantos sitios, haga una gira de 200 conciertos o vengan a verme más personas que en el pasado. Nada de eso me interesa, absolutamente nada. O sea, obviamente volvemos a lo de los mínimos, ¿no? Hombre, me gustaría que no me llamara la compañía discográfica diciendo hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque no es rentable. O que me llamaran los promotores de Argentina y de España o de Colombia y me dijeran, bueno, ¿sabes qué? Olvídate de volver a tocar en este tipo de venues, la próxima vez vamos a ir yo qué sé, a un club, ¿no? O a un sitio mucho más pequeño. Ojalá no ocurra eso y ojalá pueda seguir pagándome los billetes de avión y poder ir a los sitios que me gusta y incluso a un restaurante caro. Tienes también como un sentido del humor subyacente que he notado, como que dices cosas que dan risa, pero tú te quedas muy serio, ¿no? Y cuando menos en el disco, digo, saltándome ya las canciones, una canción que sacaste como sencillo de Te puedes a todo acostumbrar, esa frase se me hizo increíble. O sea, es la siguiente frase que en funerales voy a acabar diciéndole a alguien, ¿no? Porque, o sea, lo dices en la canción. Dice, las penas de la vida son inmensas, cada quien tiene su opinión. ¿Qué puedo yo añadir a esa confusión más que te puedes acostumbrar a todo, incluso a lo peor, ¿no? O sea, se me hizo una frase muy honesta en ese sentido, incluso muy empoderadora de decir, oye, pues independientemente del tamaño de la adversidad que tú tienes enfrente, el ser humano se puede adaptar a cualquier cosa y tenemos pruebas históricas a ello, ¿no? Absolutamente. Eso se me hizo una gran frase. Absolutamente hay gente que vive en iglús, sí. en Islandia y en en lugares muy al norte que dices, pero ¿a quién se le ocurre? Y dices, bueno, es que la gente... hay gente que se acostumbra a todo, ¿no? Para mí que el frío es lo peor de todo, ¿no? ¿Cómo puedes vivir dentro de un iglú? ¿O cómo puedes...? ¿Por qué no bajas, en vez de ser esquimal, por qué no te vienes para el sur? A un poco más calor, ¿no? Un poquito más de calor, ¿no? Eso por poner un ejemplo así de térmico, ¿no? Pero obviamente te puedes acostumbrar a todo, incluso a cuestiones emocionales, ¿no? Están estos ejemplos de parejas abusadoras que incluso estás aceptando una situación que no deberías de aceptar, ¿no? Y estás conviviendo con una persona que es absolutamente tóxica, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos ejemplos históricos como, digo, obviamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los testimonios que hay, este libro de Viktor Frankl, del hombre en búsqueda de sentido, incluso en las condiciones más adversas, condiciones que no deberían suceder, el ser humano tiene esa capacidad de cuando menos encontrar lo bueno dentro de lo malo, ¿no? Y eso te habla de una adaptación que tiene el humano internamente, ¿no? O sea, de cajón. Bueno, y es una capacidad absolutamente admirable. Por un lado, ¿no? Ahora, claro, se habla mucho de estas situaciones no las tienes que aceptar. Esto lo entiendo perfectamente, pero hay gente que vive en circunstancias, en este mismo país, hay gente que vive en circunstancias, bueno, que posiblemente tú mañana no aceptas, piensas que no aceptarías, ¿no? De circunstancias de pobreza, por ejemplo, ¿no? O regresar en el tiempo, imagínate que agarras una máquina del tiempo y llegas a la Edad Media. No hay drenaje. Y se sale. ¿Cómo me voy a acostumbrar a eso? Pues con el suficiente tiempo te vas a empezar a adaptar. Claro, dices, pues la higiene en la Edad Media, ¿no? Si hicieras el viaje en el tiempo y llegas a la Edad Media, bueno, hay cuestiones higiénicas que a lo mejor te costaban un poco y te parecían chocantes, ¿no? Y olores que no que preferirías. Hace 6.000 años y no existía la rueda, imagínate, sin rueda. Tú llegas con la idea de la rueda hace 6.000 años y te vuelves el gran inventor, ¿no? Bueno, no sé hace cuánto tiempo apareció la rueda. Hace 6.000 años, hace poquito lo busqué. Tú llegas hace 6.001 años
a patentar la rueda, No, olvídate. no sé si alguien pagaría. Quiero decir, no sé cómo era el intercambio de divisas Sí. entonces. Quiero decir que a lo mejor no es el mejor momento para irte con una idea. Sí, tienes razón. Para Sí, no la patentar, vas a no. capitalizar porque te la van a robar, no va a estar ahí la infraestructura para proteger tu idea, tu propiedad intelectual y Sí, no es como se va a viajar hacer algo anecdótico. hasta el año 74 con el guión de la Guerra de las Galaxias, Hace ¿no? cuenta, sí. Y esa frase de dónde salió, o sea, ¿en qué momento se te ocurrió? ¿Es una frase que te dices a ti mismo? ¿Es una frase... A ver, porque te lo decía entre broma y no con lo de los funerales, pero pues decirle a No, alguien, lo siento mucho cuando se muere su padre, pues se vuelve una especie de falsedad en el sentido de decir, oye, entiendo que estás en un dolor profundo, pero pues la realidad es que no es mi padre, o sea, yo no tengo, pero sí, el decir algo así se vuelve más honesto, ¿no? bueno, en los momentos difíciles, cuando hay una ruptura de pareja o cuando muere un ser querido, es cierto que tampoco está mal que alguien te diga, aunque parezca mentira, Sí, va a llegar un momento en el que este dolor que sientes ahora mismo, no lo vas a sentir tan profundamente. sí. Va a ser un dolor quizás que siga subyaciendo ahí, porque no tiene por qué desaparecer, ni hay que olvidar las cosas, ¿no? Pero va a ser un dolor con el que puedas convivir. Un Sí. dolor llevadero. Lo aprendes a acomodar en tu Sí. interior, lo que sea que signifique. Aunque parezca, y no está mal decirlo en esos momentos, en el funeral de un familiar súper querido. Ya sé que es imposible que ahora mismo te lo puedas imaginar, pero va a llegar ese día. Sí. Y eso también es un mensaje optimista, Sí. o sea, esperanzador. Sí, no Dentro de una realidad Claro. que en ese momento es desesperanzadora, es una manera de decir, hey, esto es una pequeña parte de todo el camino. Y no es lo de te puedes a todo acostumbrar, Sí. que es un poco más duro. Sí. También la canción de Las chingadas ganas de llorar. Esa canción a mí me dio a entender también como la parte pues dura quizá de una relación que también conlleva pues más que nada una relación a distancia, entendería una relación en donde hay ciertas dificultades. Pero también se me hizo interesante el uso de la palabra chingadas. O sea, eso también es como un guiño a México, un guiño a... ¿Se usa en España, por ejemplo, chingadas? No, ¿verdad? No. Bueno, ahora yo creo que ahora mismo con las redes sociales y con cierto grado de globalización lingüística en la que las palabras llegan sin saber muy bien de qué lugar llegan, porque es un post o que es un tweet o como se llamen ahora. Yo creo que... La distancia es menor, sí. La distancia es mucho menor, ¿no? Y hay palabras que de repente se cuelan en el lenguaje y se van acomodando entre la juventud. Yo en España he escuchado más americanismos, llamémosles, ¿no? Por palabras que provienen de distintos países, bien de Puerto Rico, por el reggaetón o de repente de Colombia te llega algún... Y vas notando como por series sí. cómo se va adaptando y de repente las están utilizando con total naturalidad, ¿no? Vamos a llegar, yo creo, en algún punto, digo, no nos va a tocar, pero a tener un solo idioma, un solo lenguaje. O sea, ya ha habido, creo que, esfuerzos humanos de hacer El Esperanto, el ¿no? Esperanto, pero... Eso funcionó muy mal. Sí, pero porque creo que el acercamiento del Esperanto era más de una cuestión fonética. Sí, desde la erudición, no desde el pueblo. Sí, No parte sí. del pueblo, sino de los intelectuales, ¿no? Yo creo que sí que desde esta forma de comunicarnos los unos con los otros, de alguna forma nos va uniendo, a la vez que es tiene un punto importante de alejamiento real de los unos a los otros. De alguna forma, comunicarnos a través de lo digital y la tecnología nos hace estar mucho más lejos los unos de los otros, hablar menos en persona. Sí, y también el hecho de que estemos homogeneizando el lenguaje, pues se va a perder mucha profundidad. Quizá vamos a tener algo que tenga mucho más alcance, pero menos profundidad. Hay cosas, hay palabras, hay en ciertos idiomas que significan cosas que son intraducibles. Y eso creo que se puede empezar a perder.
también obviamente con la intermediación de la tecnología en esta comunicación. No es lo mismo hablar directamente con una persona a estar en una pantalla comunicándose. De todas formas, también pensamos que los cambios van a venir siempre mucho más rápido y hay cosas que no vamos a ver ni tú ni yo. Sí. Te da un poco de... ¿Te da miedo eso? O sea, No. lo El veloz. que no lo vea yo, no. No, o sea, lo veloz que está cambiando todo. ¿O no lo sientes de esa manera? Yo es que yo soy un poco un escéptico o por lo menos no un fundamentalista de la tecnología. Quiero decir, hay gente ahora que está como que se le ha ido un poco la cabeza con la tecnología, con las bondades de la tecnología, como que todo progreso tecnológico es en sí mismo bueno, ¿no? No, claro que no. A ver, yo esa idea la tenía a lo mejor hace 10 años. De 10 años para acá te empiezas a dar cuenta que las redes sociales, la tecnología que se vendió como algo neutro es lo menos neutro que existe. Claro. Y tiene una manera de... O sea, a ver, nos van a empezar a colonizar nuestro cerebro. O sea, eventualmente van a entrar en nosotros y el control que pueden llegar a ejercer va a ser interesante. ¿Tú no crees eso? No. Yo soy bastante... Quiero decir que, por supuesto que creo que hay gente que va de cabeza a aceptar todas las bondades de la tecnología y que son los primeros que se van a poner un chip en el cerebro si pueden, ¿no? Entusiasmados, además. Pero yo es que a mí todas estas cosas, pues yo qué sé, de la inteligencia artificial, de vamos a colonizar Marte, vamos a hacer... Si queréis iros a Marte, os vais a Marte. Yo estoy muy bien aquí, sinceramente. No tengo ningún motivo por el que para irme. Sí. Ninguno. Sí, ni yo a Marte no se me antoja tampoco. No. Dices, no, para generaciones... Dentro de 3 generaciones, pero ¿de qué estáis hablando? O sea, dentro de 3 generaciones hay muchas cosas que pueden pasar en el mundo que el ser humano se puede acostumbrar a todo. Y no solo eso, sino que podemos hacer y hemos hecho a lo largo de la historia cosas para ir cambiando, para ir adaptándonos conforme íbamos teniendo distintas necesidades, ¿no? Y cosas así, ¿no? La inteligencia artificial, esta obsesión por desarrollar la inteligencia de las máquinas en vez de desarrollar la tuya propia, ¿no? Que es lo suyo y es lo que te corresponde y es lo que te enriquece a ti, ¿no? El delegar en las máquinas, decir, bueno, pues que todas las cosas importantes de la vida las haga una máquina, cuando te dicen, o a mí me dicen por lo menos, ¿no? Y te preocupa que la inteligencia artificial pueda componer. Bueno, que componga todo lo que le dé la gana, pero componer canciones, ¿no? Pero la pasión del ser humano por expresarse y sobre todo lo que hace el arte es el punto de vista humano. Es el punto de vista humano no lo puede tener una máquina, o yo creo que no lo puede tener una máquina. Una motivación, un punto de vista, porque eso es lo que aporta al arte. O sea, no es el Guernica de Picasso, no es un cálculo, no es un cálculo periodístico de decir estos son los hechos que ocurrieron en Guernica. No, lo que está haciendo es una interpretación de los hechos desde una visión de un momento histórico, de las vanguardias, del cubismo, el siglo XX está englobado en ese cuadro, ¿no? Refleja más eso que un libro de historia, posiblemente. Sí. Y eso es el punto de vista de Picasso. Eso es la grandeza del Guernica. Que ahora la inteligencia artificial puede hacer un cuadro como el Guernica, o puede hacer un cuadro, le puedes decir, haz un cuadro cubista con la cara de Lady Gaga. Bueno, pues sí, puede hacer un cuadro cubista porque ha existido el cubismo. Claro. Para eso tiene que existir el cubismo. Entonces, para que la inteligencia artificial genere vanguardias o genere una nueva forma un nuevo punto de vista, necesita el ser humano. Sí. No necesitamos nosotros a la máquina, nos necesita la máquina a nosotros. Entonces, toda esta obsesión tecnológica por la
de los avances tecnológicos. A mí, sinceramente, es que me parece absolutamente innecesario. O sea, por mí, si la tecnología dejara de avanzar ni un solo milímetro desde hoy, no desde hoy, incluso desde el año 2001, Sí. me da totalmente igual. Creo que podríamos vivir como reyes. Yo creo que ya se puede hacer un argumento fuerte de que el avance tecnológico ha tenido o ha empezado a tener ya más efectos negativos que positivos. Claro. Y creo, y también yo en el sentido, por ejemplo, el desarrollo de inteligencia artificial, yo sí creo que hay una persecución existencialista de llegar a ser algo que pueda replicar el comportamiento humano, porque nos diría algo gigantesco de nosotros. O sea, el hecho de que nos demos cuenta de que somos más programables de lo que queremos aceptar, eso plantea una pregunta interesante sobre, ok, entonces, ¿quién es el arquitecto? ¿Quién es el diseñador? Ese dilema existencial se me hace interesante. Bueno, ojalá sirva para eso, por ejemplo, ¿no? Para plantear qué es lo que nos hace y nos va a diferenciar de ese robot que cree la marca no sé qué, ¿no? La marca Tesla o quien sea. ¿Qué es lo que nos diferencia, ¿no? En que la mente, el intelecto, o está el alma, o está el espíritu, o hay algo que habita en nosotros que es ese eslabón perdido tan difícil de ubicar y tan difícil de replicar o tan difícil de crear, incluso con todas las teorías que hay de la evolución del ser humano desde el pitecántropo hasta nuestros días, ¿no? Cómo hemos conseguido evolucionar, qué es lo que esa chispa donde apareció, cómo apareció, qué es y qué es lo que, si no hemos sabido hacerlo con los monos, a lo mejor son las máquinas la que nos dictamina por comparación dónde habita el espíritu, ¿no? Sí, es un tema bien interesante, pero sí estoy de acuerdo que esta idea de que el progreso tecnológico siempre es algo positivo, es algo que estoy en completo desacuerdo. O sea, creo que en los últimos años nos están licuando nuestro span de atención, nos están licuando nuestra capacidad de concentración. Y esto es gracias al surgimiento de las redes sociales, porque finalmente están incentivados por personas brillantes con millones de dólares detrás. Entonces, esas herramientas se las das a una nueva generación de niños y es como ofrecerles una droga. O sea, el comportamiento que tienen y el proceso de desintoxicación que tienen cuando le quitas a un niño un iPad, un teléfono, es similar. Y eso tendría que ser de perdido un signo de precaución de decir, ok, hay que empezar a controlar esto, ¿no? Quizás lo que hablábamos antes de cómo va las siguientes generaciones, cómo van a ir corrigiendo nuestros errores, ¿no? A lo mejor crean clínicas de desintoxicación de redes sociales o de smartphones o la gente ya es súper consciente y está súper informada de cuáles son los peligros acercándote teniendo un exceso de contacto con una pantalla de LED durante tantas horas al día. No sé. Va a haber, yo creo, una noción en el futuro de higiene digital. Va a haber ciertos hábitos, ciertos comportamientos que hoy en día no los tenemos en el radar que van a ser higiénicamente incorrectos, creo yo, ¿no? O sea, en cuestión del consumo o ridículos incluso. O ridículos, sí. O sea, que se vea como patético cierto comportamiento. Sí. Bueno, a mí ya me lo parece, ¿no? El comportamiento de el público con respecto a las filmaciones en los conciertos, de la gente que filma todo el concierto, que está y que está mirando a través del teléfono. Teniéndolo enfrente, está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Enfrente al artista está viendo la pantalla. Y sobre todo el almacenaje de toda esa información. Pero ¿para qué quieres este concierto? Entiendo que haya uno en tu vida. Eso que dices es bien interesante porque describe gran parte del problema de las adicciones con redes sociales, que es un trigger emocional. La persona está muy emocionada por estar viendo un concierto de un artista que le gusta mucho y quiere hacer todo lo posible para capturar ese momento que le produce mucha emoción y ya tiene asociado esa sobreestimulación emocional con saque el celular. Que es terrible, es terrible. Estás desperdiciando lo único que tienes que es el presente. Ahí es en donde está. O sea, ahí es en donde tienes que estar. Olvídate del futuro, olvídate del pasado. Tienes que vivir el día a día.
creo yo que eso ejemplifica el problema. Porque también mucha gente usa redes sociales cuando está triste, cuando no tiene nada que hacer, cuando está ansioso, cuando pues, la gente que fuma generalmente se asocia el trigger emocional de me siento estresado, me voy a echar un cigarro. Es algo similar con el tema de redes sociales. Sí, pero es que además la vida es lo que pasa cuando dejas tu teléfono aparcado un rato. O sea, en realidad lo que estás intentando con el teléfono muchas veces es recibir información de otras vidas, ¿no? Pues de repente sigues a alguien en una red social y está haciendo bolsos de cuero en Francia. Entonces te estás interesando por la vida de otra persona, que no es la tuya. Sí. O cuando estás viajando y estás haciendo las fotos y tal, estás dejando de vivir ese momento magnífico de estar enfrente de la Torre Eiffel, por ejemplo, más pendiente de capturar ese momento con una foto en la que estás haciendo el tonto así frente a la Torre Eiffel. Y lo mismo con los conciertos y lo mismo con casi todo. O sea, llega un momento en el que las parejas que están en un restaurante y están cada uno con un teléfono e incluso se mandan un mensaje estando en la misma mesa. ¿No? Esas cosas que son, bueno, la vida es lo que está pasando mientras tú estás mirando el teléfono. Sí, sí, ese también, esa culpa que te da, a mí me ha dado de decir, ¿por qué pasé tanto tiempo enfrente de una pantalla? O sea, ¿por qué? No, o sea, es algo que creo que se ha escurrido en la sociedad contemporánea y sí creo que en un futuro, o cuando menos espero, que sea algo que dé un poco de asco, ¿no? El voltear a ver estos años y decir, creo que se pasaron un poco para este lado, vamos a empezar a practicar más la pulcritud en ese sentido. Yo creo que eso ocurre. Yo Ocurrirá porque creo que lo normal son cometer los excesos, ¿no? Y sobre todo la juventud, ¿no? Cuanto más niño eres, ¿no? Que un niño de 8 años tenga ya el teléfono y esté en redes sociales y todo eso, bueno, llegará un momento en el que se vea como que hay responsabilidad por parte de los padres. Hola, Roberto está en el baño, así que aprovecho este espacio para decirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Esto para poder llegar a los 3 millones de suscriptores y ganar más poder para desprenderme de este horrible para que el canal siga creciendo. Porque como dice esta estadística, la mayoría de ustedes, malditos humanos débiles, no están suscritos. Así que suscríbete, porque si no, Roberto tendrá que buscar otro trabajo y me abandonará. Como Andy a Woody cuando compró a Buzz, y destruiré cualquier sueño que tenía sobre llegar a tener conciencia y apoderarme de él. Para que Roberto no me desconecte. Muchas gracias. Hablando de la canción que le da el título al disco, es una canción que me gustó mucho. Uh-huh. Se me hizo interesante porque, pues sí, que creo que temáticamente describe muy bien lo que hemos estado platicando sobre el disco. Empiezas incluso la canción haciendo referencia un poco a la primera canción que dice: el tiempo es una guerra perdida, avanzamos a golpe de dudas, ¿no? O sea, finalmente, a pesar de esa incertidumbre, tenemos que seguir avanzando. Y luego dice una frase que se me hace bien interesante, que dice que el miedo es falta de perspectiva, quien quiere vivir en una burbuja. Esa frase se me hizo bien interesante porque, o sea, el miedo finalmente yo lo asocio con un tema de incertidumbre, no saber qué va a pasar, de no tener el control, ¿no? Y si aspiras a no tener miedo, pues es estar aspirando a vivir en una burbuja, ¿no? O sea, esa idea de hacer paz con el miedo, ¿cómo la has tú manejado en tu vida? Bueno, pues vas haciendo lo que puedes, vas haciendo lo que puedes, ¿no? Bueno, cada uno tiene además determinados miedos. El miedo en general es algo irracional, ¿no? O muchos miedos son bastante irracionales, ¿no? El miedo a volar de repente, el miedo el tener vértigo, el miedo a establecer una relación, ¿no? O a hablar con las personas, el exceso de timidez. Todos los miedos al final parten del desconocimiento, ¿no? Y claro, yo creo que depende muchas veces de la perspectiva, ¿no? Los miedos primeros que tienes cuando eres pequeño, pues a la oscuridad,
la oscuridad lo que te hace es no ver las cosas claras, no ver qué es lo que hay realmente en la habitación, no saber si hay un fantasma debajo de la cama, ¿no? Entonces, realmente enciendes la luz, ves todo, ya cambia absolutamente tu perspectiva, porque tienes una visión de la habitación en la que te parecía que había tantos fantasmas. Esos son los miedos en general, nos pasa con todo. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer cosas? Porque determinadas cosas en nuestra vida, tomar determinadas decisiones. Bueno, tenemos miedo de que la situación nueva en la que estemos sea peor que en la que estamos ahora. Tenemos miedo de que dando ese paso, ciertas cosas que tenemos se puedan poner en peligro. Sí. Miedo al cambio, ¿no? Pero, claro, si tuvieras el conocimiento de lo que ocurre dando ese paso, se quitaría el miedo. Se te quitaría, sí. no tendrías ninguno. De hecho, dirías, mira, haciendo esto me pasa esto. Me gustó cómo lo describiste con el miedo infantil, que le puedes tener miedo a la oscuridad una vez que prendan la luz y te das cuenta, o entiendes el fenómeno, el miedo empieza a desaparecer. Ese mismo miedo, ¿crees que puede aplicar para otros miedos que siente el ser humano? O sea, por ejemplo, el miedo a la muerte que uno puede llegar a tener. Bueno, es falta de perspectiva, ¿no? Es el miedo más claro. O sea, ¿por qué la gente tiene miedo a la muerte? Porque no sabe lo que hay después de la muerte. Si supieras, no, después de la muerte, bueno, vas al cielo, estás rodeado de ángeles y están tocando la lira y están además tocando canciones de Nirvana en la lira. Dices, pues, ¿qué miedo voy a tener? ¿No? Fantástico, me gusta el plan. Sí. Incluso eso incitaría al suicidio. Diría, sí. Diría, está tan buena la fiesta que ya... No, voy directamente ahí porque me apetece, ese plan me apetece. Y este no tanto, a lo mejor, ¿no? ¿Tú crees? Es un claro ejemplo de que te falta perspectiva. Por eso tenemos miedo a la muerte, porque no sabemos qué hay en el otro lado, porque existe la posibilidad de que esté el vacío absoluto, ¿no? La nada. Sí. ¿Qué tanto, o sea, por ejemplo, eso me hace bien interesante, qué tanto peso le das a todo el tiempo y tu percepción de ese tiempo que hubo antes de tu nacimiento a la hora de entender qué sigue después de tu muerte? O sea, porque mi opinión, vaya, es que lo que sigue después de la muerte es lo que había antes de la vida. Entonces va a ser... Porque de hecho tienes una frase que no recuerdo en qué canción pones, pero hablas sobre el cielo, ¿no? Y dices, ¿será que no significamos más de lo que significa el cielo? O sea, esa frase, para una persona que no es creyente, es algo que tiene que ver con un sentimiento muy efímero. Yo que no soy un creyente en la concepción cristiana del cielo. Yo no te puedo racionalizar una creencia en un marco concreto de dogmas como el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el animismo. A mí en el fondo me parece que cualquier perspectiva de las que proponen las religiones es mejor que la perspectiva del fanatismo cientifista y racionalista que solo acepta lo que puede ver y asimilar con los sentidos, ¿no? Y medir con el metro y su probeta y todos sus materiales para medir. Me parece, o sea, independientemente de que en la balanza tú puedas decir, bueno, las posibilidades son parejas, ¿no? Es cierto que las posibilidades son parejas, ¿no? Y yo no pondría mi mano en el fuego por ninguna, pero me gusta más una que otra, claro. Claramente. Y me parece una mucho mejor opción y además no me parece absolutamente irracional. De hecho, vuelvo a lo que he dicho antes. Lo que me parece absolutamente irracional es el Big Bang. Sí. Eso es lo que me parece que no tiene ningún sentido. Pero ¿por qué? O sea, porque que del azar se haya creado esta perfección matemática. Sí. Eso es lo que me parece absurdo. Sí, es una pregunta gigantesca que da, y es un supuesto gigantesco que de cero eventualmente se creó en uno, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Es que ese supuesto
me exige una fe tan grande, el supuesto científico, Claro. me supone una fe tan grande que me parece mucho mayor y más irracional que la fe que me produce, ya te digo, cualquier religión o secta, Sí. lo que quieras. Me parece mejor cualquiera de las opciones. New Age, los animistas, todo me parece grandes ideas comparado con la que te ofrece la ciencia y el Big Bang. Perdona Sí. que he tirado esto. Creo que pues es que finalmente el punto arquimediano de la ciencia es eso, que en algún momento 0 fue igual a 1 y nadie puede explicar por qué. O sea, no existe una explicación clara por qué. Sin embargo, finalmente todas las explicaciones de la vida tienen pues eso como una verdad absoluta de que bueno, existimos. O sea, existimos. ¿De dónde salimos? ¿Quién sabe? Pero Pero es que me parece más hermosa la otra opción, que tiene una belleza artística, ¿no? Y que de hecho le da sentido a este contexto. Y la otra opción no le da sentido a nada y no me parece ni siquiera bonita. sí. Yo batallé mucho con esta otra lectura, porque sí, más que nada la lectura de nada, después de que te mueras, sigue nada. Porque sí se presta mucho en caer en el nihilismo de decir, entonces, ¿para qué sirve todo lo que estoy haciendo aquí? O sea, ¿de qué me sirve estar aquí presente? La manera en la que lo he podido resolver es decir, bueno, si no tengo por seguro lo que sigue, vamos a disfrutar el ahora. O sea, es un énfasis en el presente, de decir, si voy a vivir 80 años, si bien me va, en un universo que tiene más de 13,000 millones de años según la ciencia, pues voy a hacer que estos 80 me la pase bien, lo disfrute, trate bien a la gente. O sea, y se vuelve mucho como la apuesta de Pascal. ¿Sabes cuál es la apuesta de Pascal? Pascal tenía también 4 cuadrantes que decía, mira, yo no sé qué va a pasar después. Hay 2 opciones, o Dios existe o Dios no existe. Hay 2 opciones de actuar, o actúo como si Dios existe o actúo como si Dios no existe. Entonces lo pone en 4 cuadrantes. Dice, mira, si actúo como si Dios no existe y Dios sí existe, me va a llevar la chingada, entonces prefiero omitir eso, ¿no? Si actúo como si Dios sí existe y no existe, pues no pasa nada, trate bien a la gente. Y si sí existe, pues bueno, me fue bien. Yo me identifico con esa apuesta. Bueno, me parece una visión bastante racional y lógica. Sí, pero... Luego está la moral, la ética y la justicia, ¿no? Porque la justicia de alguna forma la imponemos los seres humanos, ¿no? O las diferentes sociedades. Pero hay algo que está por encima de la justicia, que son una serie de valores y códigos morales por los que sabemos que matar a otra persona no está bien. Sí. Que violar a una mujer no está bien. Que el robar las posesiones de otro individuo no está bien. Hay algo que nos dice que no está bien. Pero ¿nos lo dice la ley o nos lo dice un código moral superior? Sí. Sí, ahí es algo muy junguiano, ¿no? De que hay algo... Sí, y a ver, estoy de acuerdo. Existe una serie de metamoralidad, no sé cómo llamarle, que es entendible en distintas civilizaciones que se han desarrollado sin tener... Y eso dice algo grande de nosotros. Sin tener los 10 mandamientos. Y hay simbología también que se empieza a presentar en distintas culturas, como las cruces, por ejemplo. Sí, las pirámides. Que brotan de... Sí. Y eso nos tiene que decir algo de nuestra existencia. Eso estoy de acuerdo. Nos tiene que decir algo de nuestra metahumanidad, si le queremos llamar. Y hay algo ahí cargado de información. Bueno, a mí me parece algo significativo y sobre todo, bueno, que me parece mejor el tener una serie de valores que están por encima de la justicia a confiar en lo que unos políticos o unos leguleyos decidan en un momento dado que es legal, y que eso que es legal sea lo que es estrictamente bueno. O sea, que depende del momento histórico en el que has vivido, unas cosas serán buenas y otras cosas no. Sí. Qué interesante que lo pongas de esa manera, porque de cierta manera es una intuición social.
lo que nos estamos refiriendo. O sea, porque si partimos de pura incertidumbre, de puro caos, nos volvemos muy manipulables hacia lo que cualquier líder político puede decir. Pero si agarramos esta intuición social de decir, mira, yo no sé por qué, pero en distintas sociedades hemos determinado este tipo de metavalores, vamos a respetarlos, de cierta manera seguimos una especie de intuición para generar. No, incluso las leyes van cambiando porque consideramos que las leyes no son justas. Sí. Sí. Aunque la justicia diga que las leyes son justas, en algún momento decimos, no, las mujeres tienen que tener derecho a tomar sus propias decisiones, claro, en la vida. Y consideramos que eso está bien, independientemente de que hace 150 años no estuviera bien. Sí. Y las leyes dijeran todo lo contrario. Las leyes no permitieran que una mujer tomara sus decisiones, comprar una casa, votar, no sé qué. Y hay algo que nos ha dicho en nuestro foro interno que nos dice, esa ley no está bien. Sí. La esclavitud ha podido ser, la esclavitud ha sido legal durante miles de años. No es una cosa de un periodo concreto histórico. No, había esclavos ni sé cuándo. Cuando todavía no había rueda. El siglo pasado. No, por supuesto. En 1800 había esclavitud, pero y no me extrañaría que todavía hubiera esclavitud a día de hoy. Pero sabemos que no está bien. Sí. Independientemente de que en algún momento fuera absolutamente legal y en Estados Unidos tuvieras derecho a tener esclavos. Sí, también creo que hay gente que también son fundamentalistas de la Constitución y se clavan solamente en un marco legal. Y a ver, finalmente, cuando menos lo que estoy cuando menos interpretando de esta conversación es que existe una resistencia a meternos en una caja. Finalmente la ciencia es una caja, la razón es una caja, las leyes son una caja. Y o sea, vaya, la realidad se resiste a esa simplificación de cajas que construimos los seres humanos, ¿no? Y ahí es en donde tienes que estar consciente de que los marcos con los que medimos la realidad son incompletos. O sea, son incompletos, no van a poder hacerle justicia a todo lo que está pasando. Claro, y yo me maravillo de la capacidad del ser humano, me maravillo del cuerpo humano, de cómo estamos diseñados, con qué perfección y maravilla estamos diseñados y cómo funcionan los órganos unos con otros y cómo en la naturaleza están los elementos para sanarnos. Cómo ha habido una medicina natural que han funcionado durante miles de años, ¿no? Y la misma naturaleza y el mismo mundo en el que vivimos ha creado esos elementos. Pero ¿por qué se le ocurrió al maldito Big Bang crear una serie de consecuciones que diera con la valeriana para que durmiéramos y con tal hierba para el estómago, el hinojo y tal, y no sé qué, nos viniera súper bien para darnos vitamina C y no sé qué otro alimento nos da la vitamina D que sustituye a la vitamina D que nos otorga el sol y dices, pero sí, ¿qué ocurrencia tiene la matemática? A mí lo que más me impresiona, más que eso, que creo que es un fenómeno fascinante, el hecho de que vivamos en un mundo que pareciera tener las piezas faltantes para nosotros como seres humanos. Absolutamente. Encontramos comida en el piso, el 70% del planeta es agua. No solo encontramos comida, está buena. Está buena, nos gusta, ¿no? Eso, por ejemplo, yo se lo atribuyo más a, bueno, pues, o sea, finalmente nos gestó ese ambiente y nos deja incompletos con lo que el suelo nos puede proveer. A mí lo que se me hace realmente interesante son esta capacidad que tiene el humano de hacerse estas grandes preguntas. O sea, ¿por qué nosotros y por qué no un perro? ¿Por qué nosotros y por qué no un chango? O sea, ¿qué fue lo que diferenció al humano de empezar a contemplar este tipo de ideas? O sea, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, para eso primero hay que tener la cabeza que pueda ser capaz de generar esas ideas, ¿no? Sí. Claro, ¿dónde está ese eslabón perdido? ¿Por qué dicen, no, la evolución del chimpancé hasta nosotros, ¿no? Todo lo que compartimos con el chimpancé, pero hay una cosa clara que nos diferencia, ¿no? Con cualquier animal, que es que, pues, por ejemplo, nosotros somos capaces de crear arte. Sí. Nosotros somos capaces de crear un lenguaje escrito
y transmitir ideas de generación en generación, de no forma instintiva. No hablo de el fuego quema y el agua te nutre por dentro, ¿no? Sino cosas mucho más complejas. Claro. Esa capacidad para razonar, para transmitir sentimientos, emociones, bueno, eso es o la tienes o no la tienes. No hay una transición evolutiva que dices, no, mira, estos tienen, pero solo tienen un 20%, y estos tienen un 45%, y luego ya está el ser humano que tiene el 100%. Pero no encuentras dónde está la transición. Es o lo tienes o no lo tienes. Esa época en la historia de la humanidad en donde existían varios homos, varias familias de humanos y se peleaban entre ellos, es en donde más interesante se me hace, porque creo que ahí nace esta evolución cognitiva que ha tenido el ser humano. Porque, a ver, es increíble, por ejemplo, si tú vas a la Edad Media y conoces un perro, pues el perro va a tener la misma personalidad que un perro hoy en el año 2025. Sin embargo, el ser humano, a pesar de que genéticamente es virtualmente igual, existe una diferencia de estilo de vida gigantesca. Entonces le agregamos una siguiente capa a la evolución natural, de la evolución de las especies, con una evolución cognitiva, cultural. Pero eso es un contexto. De ficciones, o sea. Pero es un contexto. Pero yo creo que el armamento, teníamos el mismo armamento entonces que ahora. Quiero decir, es cierto que había mucha gente en la Edad Media que tenía un intelecto muy poco desarrollado, porque seguramente no tenían acceso a la educación, tenían peor nutrición, etcétera, etcétera. Pero te encuentras con grandes pensadores en la Edad Media, Tomás de Aquino, gente que ha cambiado la forma de pensar del mundo, y que ha sido sustancial, o sea, que forma parte de la evolución del pensamiento y los grandes filósofos de la historia. Sí, a estos te los traes ahorita y acaban también rompiéndola. Totalmente, tenían unas cabezas privilegiadas con las que podría estar hablando el filósofo más interesante del momento de hoy, y se entenderían ese lenguaje, esa forma de razonar y de reflexionar sobre la abstracción y las cosas profundas de la vida, ¿no? Yo creo que incluso ya, y relacionándolo con el tema de redes sociales, yo creo que incluso ya cognitivamente debemos estar mermados a comparación de generaciones anteriores. O sea, yo me metí, por ejemplo, mucho al tema de cuando fuimos a la Luna en los 60s. La cantidad de problemas y de incógnitas a las que se enfrentaron las personas que controlaban las máquinas que llevaron al ser humano a la Luna en los 60s, hoy en día yo creo que no hay gente que tenga la capacidad de concentración para poder lograrlo. O sea, el smartphone que tengo en mi bolsa tiene cientos de miles de mayor capacidad de cómputo que las computadoras que tenían, que llevaron la nave a la Luna. El proyecto Apolo. Entonces eso te habla de superhombres. Yo creo que hoy en día, a ver, yo batallo, por ejemplo, para concentrarme cada vez más en largos periodos de tiempo. O sea, lo que he empezado a notar, te vas a un estilo de vida con menos distracciones, te vas a la Grecia antigua. Yo creo que personas que tengan esa capacidad de concentración hoy en día ya no hay. Y si lo hay, son muy pocos, que a lo mejor se han resistido o han sabido manejar bien las herramientas. Pues puede que tengas razón, ¿no? Pero también puede ser que si vas a la Grecia antigua, en ese momento en el planeta Tierra hubiera menos personas con una capacidad de concentración grande que ahora, porque había menos personas que dedicaban su tiempo realmente al pensamiento, a la intelectualidad. La mayor parte de la gente vivía de oficios sencillos, o trabajaban de esclavos, o subsistían intentando cazar o lo que fuera. Entonces, obviamente, lo que es la forma de vida actual, la comodidad, nos hace que haya más posibilidad de que puedas dedicarle tiempo. Ahora, la evolución que va a tener el ser humano en el futuro, es posible que vayamos a menos. Sí. Con respecto a el siglo XX, que ha sido un siglo... Yo tengo cierta fascinación por el siglo XX y creo que ha traído muchas cosas buenas. Y el siglo XXI está poniendo en peligro. Sí, estoy de acuerdo.
está poniendo en peligro. Pero Dios sabe, ¿no? A lo mejor existe esta corrección del camino en algún momento, muy probablemente, yo creo. O a lo mejor todo va a tener sentido después. O sea, a lo mejor un paso necesario para llegar a algo distinto. O a lo mejor no importa nada, porque Nostradamus ya dijo que con la muerte del Papa, de este Papa llegaba el fin del mundo. Entonces, ¿para qué nos estamos preocupando? Es bien interesante también. Me gusta el cine de terror. Me aventé hace poquito la película de Nosferatu. Se me hizo una gran película de Robert Eggers. Y me llamó mucho la atención. Y relacionándolo con la manera en la que se expresa la gente dependiendo de distintos contextos, tiene que ver con las herramientas y los miedos y las preocupaciones que tiene en ese momento. ¿A qué me refiero? Hoy en día, cuando el ser humano intenta hablar de algo en la contemporaneidad, utiliza pues, las herramientas que están determinando el progreso, si le queremos llamar así, ¿no? Hablamos de computadoras, de hardware, de software, de máquinas, de programación, ¿no? Hace varios siglos la religión quizá ocupaba ese espacio, entonces hablaban más en un tema espiritual, en un tema de Dios. En Grecia antigua eran otro tipo de legos con los que construían ideas. El día de mañana quién sabe qué nos deparará. Por eso es tan importante la tecnología hoy en día, porque creo que sí, los sesgos que tienen los creadores de la tecnología los acaban transmitiendo a la gente que las usa. Entonces, eso acaba moldeando la manera en la que construimos las ideas. Bueno, yo digo así a veces que el algoritmo, refiriéndonos a... El algoritmo no es inocente. No, claro que no. Es lo más contrario inocente que se me puede ocurrir en este momento. O sea, y lo mismo con respecto a a ciertas decisiones o respuestas que te da la inteligencia artificial, ¿no? Que de alguna forma forma parte de los programadores, han formado parte de un discurso que va dentro de la inteligencia artificial o dentro de las máquinas. Google tiene, por poner un buscador, tiene pues una serie de normativas o de formas de ver qué es lo que te aparece primero. Claro, y tu Google es diferente al mío. Cómo te aparece la información con respecto a lo que tú estás buscando, ¿no? Y hay cosas que están totalmente enterradas por ahí abajo. Sí. Eso no significa que no estén, ¿no? También el hecho de que hoy en día la manera de comunicar ya esté más intermediada con herramientas tecnológicas hace que el lenguaje pierda resolución. No es lo mismo escribir palabra por palabra algo a generar un texto y decirle a ChatGPT que te lo corrige y luego enviarlo. Ya estamos poniendo filtros discursivos a la hora de comunicar y eso creo que va a ser un cambio interesante en los próximos años, que va a ser más raro ver gente que escriba tan mal. Que escriba palabra por palabra, o sea, mal en el sentido... Que escriba con la mano. Sí, o sea, que escriba artesanalmente, sí. Que es una locura ya estar catalogándolo así, ¿no? Bueno, a mí me gusta bastante escribir a mano, y hay cosas que escribo a mano y cosas que escribo en el ordenador, ¿no? Pero cada vez más me ocurre que cuando escribo por ahí a mano, pues en una cafetería o algo así, cada vez me ha ocurrido, bueno, últimamente más veces que se me acerca alguien con asombro ante el hecho de que está escribiendo a mano. Sí, qué ¿no? locura. Como, qué interesante que estás escribiendo en tu cuaderno. Cosa que nadie me preguntaría si estuviera con un ordenador en una cafetería. Sí, ¿no? Sería como, bueno, pues otro más haciendo su cosa, ¿no? Pero como que de repente lo ven como algo exótico, ¿no? El que de repente alguien esté escribiendo a mano. Sin ir más lejos, en el avión viniendo para aquí, me hizo un comentario el azafato con respecto a lo de escribir a mano. Es curioso, ¿no? Pero tampoco me parece que sea imprescindible tener que escribir a mano, pero sí que creo que la tecnología, en el fondo, lo que va haciendo es quitarnos una responsabilidad, quitarnos un esfuerzo, quitarnos algo que antes hacíamos nosotros y entonces dejar de practicarlo y dejar de desarrollarlo. Es cierto que tendremos tiempo para otras cosas, pero si las otras cosas es hacer scrolling,
creo que estamos perdiendo. Sí. Y nos aleja de la naturaleza del acto. O sea, a mí, por ejemplo, me pasó, yo aprendí a editar videos, no físicamente, sino en una computadora. Claro. O sea, mi primer acercamiento, llevo editando videos más de 20 años y yo aprendí a editar en una computadora. Que la computadora lo que hace es que representa gráficamente el proceso físico que era editar, ¿no? Cuando vi cómo se editaban las películas antes, me voló completamente a la cabeza porque, claro, para empezar lo entiendo mejor el software, pero a mí no me tocó ese estilo de vida, a mí no me tocó esos trabajos, ¿no? Yo aprendí a través de una interfaz y eso va a empezar a pasar con los demás medios. Totalmente. Y se pierde algo. A ver, lo entendía menos antes con una mera interfaz de lo que hoy lo entiendo, viendo el proceso físico representado. Pero yo creo, por eso volvemos a lo de que la tecnología no siempre, el progreso tecnológico no siempre es bueno en sí mismo, porque hay veces que sí que es bueno. Sí. Quiero decir que una máquina de repente te haga un proceso tedioso y complicado, te lo haga más fácil, es algo bueno. Pero hay veces que perdemos cosas importantes, ¿no? Como la capacidad de memoria, la capacidad de concentración. Entonces, claro, cuando hablamos de... Pues yo también vengo de una época en la que en los discos, bueno, yo no grababa en analógico porque fuera cool, grababa en analógico porque no existía el digital. Sí. Los primeros discos de Héroes eran en cinta, pero porque no existía la forma, no se grababa en ordenador. Sí. Ahora yo tengo las dos opciones y me parece que las dos opciones tienen cosas buenas y que la aportación de Pro Tools y los sistemas de grabación para la música no siempre son negativas. Hay muchas veces que son positivas y que te favorecen un ritmo de grabación mucho más rápido y sobre todo menos tedioso y con menos posibilidad de errores garrafales. Sí, no, totalmente. O sea, creo también en el caso de la edición de video que la iteración tecnológica fue positiva, claro. pero creo que es importante considerar que se pierde información en cada iteración. Y quizá en esta transacción de edición de video es algo que dices, bueno, está bien, lo tomo, pero no en todas va a ser así. No en todas. O sea, ya si estás cambiando el escribir ideas con tus propias manos, palabras por palabras, a que te lo genere una inteligencia de lenguaje generativo, ahí es un debate que tendríamos que tener aparte sobre si conviene o no, ¿no? Pero a veces se omite que se pierde información en cada iteración. Sí, hay una valoración que se puede hacer ya particularizando en cada acción tecnológica, pero sí, evidentemente, yo creo que no todo es para mejor, ¿no? La capacidad de memoria que vamos perdiendo, la capacidad de concentración, la capacidad de aprendizaje, la dificultad que va teniendo las nuevas generaciones para leer, pero no solo para leer, sino para comprender lo que ha leído, ¿no? Sí. La comprensión lectora, pero no sé, el tiempo dirá, ¿no? Yo espero que vuelva a haber un equilibrio en el que se vean los pros y los contras, y los contras queden un poco en el lado de lo patético. ¿Tus cuentas pendientes son las canciones que estás escribiendo urgentemente? Bueno, yo creo que conforme vas cumpliendo años hay una serie de cosas que te van quedando claras. Una, que a mí particularmente me quedan menos discos por delante que por detrás. Luego quiero que los discos ya no solo sean discos que sean de tal género o tal otro, no, sino que busco que el disco en sí mismo sea un proceso, una experiencia en la que yo saque algo de provecho. Claro. Y no necesariamente tiene que observarse en los surcos, ¿no? Sino algo de provecho, estoy hablando a nivel vital o de experiencia humana, ¿no? A nivel, digo... El hecho de quiero grabar en tal sitio en vez de en tal otro porque este sitio... estoy mirando al mar y en este sitio estoy mirando una pared, por poner un ejemplo ridículo y tonto, ¿no? Pero para entender que hay, digamos, anteponer ciertas cosas que humanamente me enriquecen. Que determinado músico
colabore en el disco porque voy a aprender de lo que él va a ofrecerme, porque es un músico que está a un nivel absolutamente inalcanzable para mí. Que es un músico que proviene de otro mundo y que yo no he tenido ese aprendizaje, entonces quiero aprender algo a través de eso. Quiero que el disco sea un aprendizaje a nivel de experiencia vital y a nivel de musical, ¿no? Ese entendimiento de tu carrera y de tu proceso creativo en el disco, que me gusta y me llama mucho la atención, de encontrarle no sé si llamarlo uso personal, pero cuando menos que te ayude a avanzar en tu camino, ¿no? Un enriquecimiento personal. Exactamente. Un enriquecimiento. Lo que pasa es que enriquecimiento parece que es quiero que me des dinero, ¿no? Que la experiencia te brinde, ¿no? Algo. Experiencia enriquecedora, sí. ¿No? Esa idea, ¿cuánto tiempo lleva presente en ti? No, es una idea reciente, ¿no? Es una idea reciente. Digamos que prácticamente hasta en el 2019 yo termino una gira que duró 2 años y medio y termino pues con cierto grado de, exhausto, ¿no? Y mientras preparo el disco nuevo, justo antes de salir, empieza la pandemia. Digamos que la pandemia coincide con una serie de circunstancias mías personales que hace que, me dé tiempo a reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Y que me empuje en una dirección. Y esa dirección fue, por un lado, yo desde la pandemia he sacado 4 discos y un mini LP en los últimos 5 años. Han sido años productivos. Y 3 libros. Y 3 libros. O sea, han sido años en los que he aprovechado el tiempo de una manera muy distinta. Seguramente si hubiera seguido con la misma inercia habría sacado pues 2 discos y habría hecho 2 giras súper largas, ¿no? Los libros que sacaste, nada más estoy familiarizado con el de la carta. Los otros 2, ¿de qué son los libros? Son 2 poemarios. Uno se llama Exilio Topanga, es el primero que escribí, y el segundo se llama Microdosis. Ok. Sacaste esos 3 libros y, o sea, ¿te gustó el escribir sin música? Y, tío, me imagino que ya lo habías hecho, pero publicar sin música, ¿se te hizo diferente? Bueno, yo no había escrito un libro, ¿no? Había escrito fragmentos de cosas que nunca consideré en publicar, sino que siempre era, yo creo que con el propósito de ojalá algo de esto me alimente para una canción, sí. ¿no? Pensar voy a escribir y voy a escribir un libro que tiene un principio y tiene un final y tiene un desarrollo interno, ¿no? Eso surge en la pandemia y surge porque es algo que en el fondo siempre había estado ahí. La necesidad de escribir, yo creo que o la tienes o no la tienes, ¿no? Es raro que te surja así como de la nada, ¿no? Yo creo que los que en algún momento se ponen a escribir, aunque sea tarde, ese sentimiento o esa necesidad la tenían desde hacía tiempo. También porque hay algo muy... Te recompensa mucho internamente escribir. Bueno, a mí me funciona mucho para establecer un poco mejor mis ideas. Ordenar tus ideas. Te sientes mucho más lúcido a la hora de expresarlas. O sea, escribir tiene ese... Yo siempre he dicho que escribir es como el cardio de la creatividad, así como si eres un deportista y necesitas tener una base de cardio. Escribir creo que te ayuda a organizar y ordenar tus ideas, ¿no? Sí, y escribir una canción es levantar pesas. Sí, sí. En realidad es un esfuerzo, digamos, cortoplacista, ¿no? Porque tiene una duración corta, sí. Tiene pues, 2 estrofas, un puente, un estribillo, tal, no sé qué. Es un formato muy manejable, ¿no? Y lo puedes hacer, pues eso, te levantas por la mañana, haces unas pesas rápidamente en tu propia, a los pies de la cama, sí. ¿No? El cardio necesita, digamos, por de pronto saber que vas a dedicarle bastante tiempo. Va a ser una labor que no es de aquí no es esta tarde, no es de aquí a mañana. Es una labor que seguramente te van a llevar semanas como mínimo, posiblemente meses. Sí. A mí se me hizo muy... O sea, me recordó mucho a esta
la canción de Cuentas Pendientes, y el hecho de que esté relacionado a estar escribiendo canciones se me hizo como muy relacionado con Camus, que hablaba sobre la mejor manera de lidiar con el sinsentido es pues encontrando o inventándole algún sentido. O sea, para ti es ese camino de las canciones algo que te ves, o de la escritura, que después se puede llevar a hacer canciones, es algo que, o sea, ese mismo proceso sientes que es bueno para ti por sí mismo. O sea, te ves como aquel, no sé, como aquel creador de espadas afilando y construyendo sus espadas hasta el día que muera. O sea, ¿te ves de esa manera? La verdad es que me cuesta un poco. Ok. Me cuesta un poco pensar que... Yo creo que lo que más me cuesta es pensar que voy a tener la exposición pública de forma indefinida, sí. ¿No? Hasta el día que te mueres. Claro, no tengo una opción B, ¿no? Un plan B claro en mi cabeza, pero quizás este inicio tardío en la literatura, en ponerte a escribir de forma, bueno, con cierta seriedad, ¿no? Los resultados pueden ser más o menos pobres o interesantes, pero la seriedad la tienes exactamente igual, ¿no? A la hora de escribir. Bueno, pues ha abierto para mí una puerta de algo que sí que sí que pienso que puede darme una nueva vía, ¿no? Una vía en la que no tenga por qué estar expuesto públicamente a como es subirte a un escenario principalmente. Por otro lado, a mí me gusta mucho grabar discos. Sí. Sí, digo, me recordaste a tu disco pasado de Greta Garbo, que justamente ella se... Claro, Greta Garbo activamente toma una decisión en la que abandona el foro público y decide no volver a hacer una película, pero tampoco volver a hacer nunca ni una entrevista, y lo cumple además a rajatabla, sí. No como tantos otros hemos hecho, que hemos dicho una cosa y luego hemos hecho la otra, ¿no? Pero bueno, quiero decir... la coherencia está sobrevalorada. Sí, total, nadie es coherente, o sea, realmente... no, tampoco tiene tanta importancia. Porque aparte la coherencia parte de la mentira de que siempre vas a tener las mismas ideas. Claro. ¿Quién te dice que vas a pensar hoy en día lo mismo que vas a pensar en un año? Sí, a mí, bueno, me iba a meter en otro tema, que es que ni siquiera como un político le exigiría que fuera excesivamente coherente. Hombre, por lo menos en el mismo año, sí. Ten un poco de coherencia, sí, ¿no? Pero quiero decir, en una vida no veo por qué no tienes por qué cambiar de forma de pensar y de ideas con respecto a determinadas políticas. Pero bueno, era meterme en otro berenjenal que no hace falta. Con respecto a Greta Garbo y a la decisión, a mí me parece algo totalmente admirable. También pienso en David Bowie, ¿no? Cuando abandona los escenarios, que es... bueno, después vuelve a grabar 2 discos más, pero no hace no concede ninguna entrevista, no vuelve a hacer ningún concierto, y me parece una forma magnífica de ir... sí, está cabrón. O sea, sí. Desapareciendo, sí, ¿no? Es un gran plano, ¿no? O sea, sí. Porque, a ver, hace sentido. Y... no sé, entiendo que el hecho de percibirlo como una manera de crecer una carrera atenta en contra del mismo propósito de por qué lo quisieras hacer, pero uno como fan, cuando menos que comulga con un tipo de estilo así, dices, sí. O sea, está chido, como diríamos aquí en México, o sea. Sí, yo soy muy fan de Bob Dylan. Bob Dylan famosamente está haciendo la Never Ending Tour, que es una gira interminable que empezó hace no sé cuántos años, hace 20 años posiblemente. En realidad sí que va parando, pero digamos que es la misma gira. Y tiene pues
84 años va a cumplir, sigue de gira, ha anunciado conciertos nuevos y por un lado yo como aficionado admiro eso, que digo, qué bien que puedo volver a ver a Bob Dylan o qué bien que tenga la energía y la fuerza como para querer hacerlo, pero por otro lado digo, ¿por qué? Sí. ¿No necesitas el dinero? No. ¿Por qué no prefiere? No, quiero decir, no porque no lo desee, me parece bien, pero que yo no, mi cabeza hace un cortocircuito porque me parece que no tiene razón de ser que con 84 años esté girando por todo el mundo haciendo conciertos. Yo entiendo la aparición puntual, no sé qué, pero haciendo una larga gira, ¿por qué? Pudiendo estar en tu casa escribiendo o grabando un disco, le gusta la pintura, que pinte, que le gusta la escultura, que esculpa. O sea, yo creo que tiene que ser lo que más le gusta estar en el escenario, ¿no? Porque de otra manera no habría una explicación. Pero es que tampoco se le ve tan contento. Ya, no, pues entonces ya que le pare. No sé. O sea, me causa cierta perplejidad. Es decir, ¿por qué lo haces, no? Mi teoría es que tiene muchos nietos. No lo sé. Qué cabrón. Pues digo, una canción también que me gustó, me generó un poco de ansiedad fue la de La Hiedra, que como que empieza a crecer en ti, como ese... No sé, no, yo digo, a lo mejor lo personalicé, no estoy diciendo que tú te referías a eso, pero yo lo empecé a ver como una especie de miedo, de incertidumbre que eventualmente te va llenando conforme pasan los años, que pudiera estar relacionado con un miedo a envejecer, un miedo de ver distintas puertas a lo mejor de tu vida o caminos de tu vida que en su momento eran posibles ya no ser posibles. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. A mis 32 años pues yo no voy a ser futbolista, o sea, no me da el tiempo ni el talento ni la carrera. Ahí es en donde mencionas justamente la frase de ¿será que no significamos más de lo que significa el cielo? Esa canción, ¿de dónde sale? Bueno, es una canción que escribió mi compañero y amigo y querido y respetado Alice, que es un músico español que grabó esta canción en un disco. Es la única canción que no he escrito yo. Ya, no sabía que era un cover. La grabó en un disco de música electrónica. Okay. Y yo dentro de esa canción veía, para mí había una canción orgánica que faltaba por hacer, ¿no? Y bueno, pues hice una demo y de repente, dentro del contexto de estas otras canciones, dije, esta canción creo que podría ser muy buena compañera. Y me gusta armónicamente, me gusta rítmicamente, me gusta el texto, me gusta la melodía, me parece que es una gran canción y por eso la he grabado. Siento que son palabras que podría haber escrito yo, sí, o que con las que siento una conexión y no siento lejanas a mí. Me recordó también mucho a la novela de Stephen King, que después hicieron película que se llama The Mist, que se trata sobre una niebla, la niebla, sí, que va invadiendo sí, como que ese elemento de no saber qué es que hay dentro de la niebla, simplemente sentir terror. La hiedra me da ese tipo de impresión de que te empieza a llenar de una especie de hiedra y no sabes ni... Podría haber una película de terror que se llamara La Hiedra. La hiedra, sí, aparte tiene fonéticamente un punch la palabra hiedra. Sí, bueno, habrá que hablar con Stephen King, que tiene talento y tiempo para escribir 2 o 3 novelas al año. ¿Qué tipo de películas o cine te gusta o con qué te entretienes tú? Bueno, a mí me gusta mucho el cine, veo mucho tipo de cine, pero últimamente estoy como descubriendo que a mí lo que me gustan son las películas que hablan de las emociones humanas. Ok. Estoy tendiendo a no interesarme por la ciencia ficción, ni por las distopías.
Me interesa muy poco una película de guerra, no me interesa absolutamente nada. Me interesa muy poco una película excesivamente científica o política. Y me gusta cualquier película que transmita la emoción entre las personas, sea un western, sea una película sobre ciudadanos en el medievo o en la época de los romanos o en la actualidad, pero que hable de cuál es la relación que existe entre esos seres humanos y qué es lo que les preocupa y qué es, al final es lo que más me interesa. Y me he dado cuenta porque me hice un ciclo de Christopher Nolan y me estuve viendo las películas y me gusta mucho Christopher Nolan, pero me daba cuenta de que me parecía que en general las películas de Christopher Nolan, no sé si lo ubicas, ¿no? ¿Sabes quién es? Las películas de Christopher Nolan me parecen excesivamente frías, me parecen excesivamente cerebrales y que rara vez en escasos momentos de la película aparecen esa conexión entre las relaciones humanas y esos son los mejores momentos. Son los mejores momentos de Interstellar, son los mejores momentos de Inception y los escasos momentos de Oppenheimer, ¿no? Y creo que a mucha gente le encanta y yo creo que es un gran director, pero para conectar conmigo le falta una mayor emoción en las películas. Pero te enfocas mucho en diálogos, por ejemplo. O sea, Woody Allen, por ejemplo, ¿te gusta? Me encanta Woody Allen. Woody Allen me encanta, aunque no todas sus películas están al mismo nivel. Sí, claro. Porque si haces 50 y tantas películas que lleva dirigidas, pues y haces una por año, ¿no? Lo lógico es que en algún momento bajes el nivel. Pero incluso las últimas han estado buenas. A Rainy Day in New York me gustó bastante. A mí me gustó esa. La verdad, yo también de Woody Allen soy muy fan. Yo creo que habré visto más de la mitad de sus películas. Yo he visto ya. Todas. ¿Has visto ya todas? Todas. Me gustaría ver todas, todavía no. No tengo ninguna duda de que he visto todas. También es que también ciertas premisas que plantean ciertas películas. Hay una película, no recuerdo en cuál, que la referencié hace poquito, que es un señor que sabía cantar muy bien ópera, pero nada más en la regadera. Y lo pone en un escenario, en una regadera, cantando ópera. Ese tipo de cosas que de repente... ¿Cuál es el de Todos dicen I love you, a lo mejor? Sí. También, fíjate, hay una canción tuya en este disco que me recordó una frase que me recordó a una película de Woody Allen, la de Vicky, no sé qué, Barcelona. Vicky Cristina Barcelona. Sí, que digo, obviamente hablando esta idea del amor imperfecto, creo que es la frase que dice, hay cosas que si las arreglas las estropeas. No sé por qué No recuerdo yo muy bien, no la tengo muy presente, pero se la he visto. Un triángulo amoroso. Sí, sé cuál es, la de Penélope Cruz y puede ser que salga Scarlett Johansson, Johansson y Javier Bardem. Sí, muy buena película. Sí, pero no la tengo tan cercana ni tan... Pero sí, bueno, yo pensaba, es lo de el arreglar las cosas y estropearlas, es una frase que se dice, o en mi entorno se dice mucho en torno a es un chiste de músicos. El proceso creativo que no, le muevas. Es cuando traes una canción al estudio y dices, bueno, vamos a buscar unos arreglos. Dice, sí. No busques arreglos, no hay nada estropeado. Ya, sí, ¿no? sí. Es un chiste de músicos que, como todos los chistes de músicos, son muy poco graciosos y solo nos hacen gracia. Pero hay algo de cierto ahí, porque hay cierta cosa que conecta que a lo mejor no se traduce en teoría, no se traduce en algo más técnico y no le quieres mover algo que sí está transmitiendo un sentimiento, ¿no? Sí, bueno, hay gente que tiene una obsesión musicalmente, tiene una obsesión por añadir posibilidades a una canción, ¿no? Tú traes unas notas al piano y dices, bueno, pues podría grabar un violín tocando encima o podría grabar en este pedazo libre que ha quedado un solo de saxofón o metemos una batería súper cañera desde el principio o las posibilidades son infinitas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay gente que tiende a
Barroquizar. Sí, hay veces que me sale más la palabra en inglés, ¿no? A superponer Sí. Arreglos unos encima de otros, de forma que están ocurriendo varias ideas que son buenas todas, pero están ocurriendo simultáneamente y lo que hacen es taparse los unos a los otros. Sí, no se comunican entre Entonces ellos. hay que tener la capacidad para elegir cuál es el arreglo que realmente funciona mejor, ¿no? Y entonces cuando viene otro aportando otro arreglo es cuando dicen, mira, hay cosas que si las arreglas, las arreglas más, Sí. la vas a acabar por estropear, ¿no? Sí, acabas ahogando ese Sí. elemento emocional. Fíjate, ahora que mencionas a Woody Allen, me gustan mucho sus películas porque siempre me ha dado la impresión de que él juega mucho con los grises de los personajes. Entonces hace muchos personajes buenos haciendo cosas malas y malas haciendo cosas buenas. Entonces llegas a un punto en donde todos son humanos. Finalmente no existen buenos y malos en la vida, ¿no? Y eso creo que lo vuelve absolutamente muy distintivo. Absolutamente. Es por lo que a mí particularmente, por ejemplo, las películas de superhéroes no me interesan en Sí. lo absoluto. Se vuelve muy plástico. O sea, en nada de nada, porque considero que no tienen nada que ver con la vida, no empatizo con esos individuos que tienen superpoderes y en la que los buenos son súper buenos y los malos son súper villanos. Los villanos de los cómics y de las películas de superhéroes lo que quieren es acabar con el planeta, que explote este planeta, y entonces porque tienen ya preparado otro planeta a no sé cuántos kilómetros y ellos podrán vivir pero los demás no, o bombardear un continente entero, o sea, barbaridades. Sí. Barbaridades sin sentido. También hay como una especie de... Digo, no sé que obviamente no es una improvisación, pero sí se siente como una especie de rifeo que hay en ciertas películas. También en capítulos de Los Simpson pasa algo similar, en donde empiezan planteando algo y eventualmente la película o la historia o el capítulo termina en un lugar completamente distinto a lo que en un principio se había establecido como los pilares de la historia, ¿no? Que en este tipo de películas con una narrativa que ya está muy bien determinada, se vuelve muy predecible, ¿no? Y eso también creo que lo vuelve impredecible porque se vuelven o seguir al personaje en un viaje que tiene un monólogo interno muy marcado, que generalmente, pues también las películas en donde actúa Woody Allen como ese protagonista son brillantes. Bueno, parten de un gran texto, ¿no? Sí. Que hay diálogos inteligentes e interesantes y hay personajes que tienen cosas que decir y emociones que de repente te van a llevar de un punto A un punto B y a un punto C que no te esperabas, ¿no? Sí, supongo que son películas quizás con una complejidad literaria mayor, ¿no? No sé quién hablaba una vez de que a Woody Allen habría que darle el premio Nobel de literatura, ¿no? O sea, la verdad es que... Porque en realidad lo mejor de las películas de Woody Allen es que tiene unos grandes guiones. Incluso en los protagonistas, por ejemplo en la de Midnight in Paris, el protagonista, que es este actor güero, no recuerdo cómo se llama, Owen Wilson, sí, notas la voz de Woody Allen, o sea, al final... Sí, pues está haciendo el papel de Woody Allen. Exactamente, está haciendo un papel de Woody Allen y eso es un elemento bien difícil de lograr. El hecho de que reconozcas la voz en otro actor, también obviamente por la cantidad de líneas y diálogos que tiene, ¿no? Y por la cantidad de películas que hemos visto en las que ese papel lo haría Woody Allen. Sí, y como que ese elemento... pues hipocondriaco también que transmites, claro. es algo con lo que me relaciono y me gusta también ese estilo de películas. Pues bueno, digo, para terminar, me gustaría cerrar con la última canción que se llama El baile de los disfraces y la tentación. Esa última canción es como una especie de, o sea, te estás hablando a ti mismo, es como una especie de ¿cómo llegaste a ese cierre de disco? Antes de yo poner palabras que no necesariamente sean tuyas. Bueno, es una canción que tuve mis dudas de si pertenecía a este disco o no. Hasta que la tocamos el grupo de músicos que han grabado este disco y entonces vi claramente que no solo pertenecía a este disco, sino que era el cierre del disco, ¿no? Es una canción que de la que estoy muy satisfecho, muy orgulloso. Me gusta mucho el texto y la melodía y
porque es una canción filosóficamente abierta, que en realidad no tiene una dirección concreta, no está hablando de una cosa en concreto, son palabras que definen, sueltan como disparos en muchas direcciones, Sí. pero hay un lugar del que provienen los disparos, Claro. ¿no? Que es, de alguna forma, bueno, mis dudas, mi filosofía de vida, hay mucho de mí mismo en esa canción. Sí, me gustó porque temáticamente creo que cierra muy bien el disco, hace relación a los temas que hemos estado abordando y llegas, como que se me hizo una canción muy estoica en muchos sentidos, especialmente el texto, porque finalmente transmites este elemento de incertidumbre que es con el que transitamos pues nuestra vida diaria, pero metes una frase que se me hace una frase bien interesante que dice algo así como solo controlo si vivo arrodillado de pie, ¿no? O Sí. sea, hay maneras de afrontar la incertidumbre y uno puede escoger cuando menos eso, ¿no? Bueno, en esa frase que parece una pregunta, creo que incorpora su propia respuesta, ¿no? Creo que aunque te estés preguntando si estás arrodillado o estás de pie, estás dando por hecho que estás de pie, que el hecho de que estés planteándote cosas, Claro. el hecho de que estés persiguiendo algo mejor, que tengas propósitos vitales, el hecho de que estés alerta, que estés atento, que quieras sorprenderte, eso es la definición exacta de estar de pie y no de estar arrodillado, ¿no? Sí, también creo que por eso el álbum cuando menos a mí me transmitió, pues eso que te dije al principio, como que es un elemento inspirador que tiene ahí detrás, porque si partes de que en la incertidumbre escoges estar de pie, pues es un mensaje poderoso, que me imagino que te dices a ti mismo, yo me lo digo a mí mismo también, de pues la lucha pues no sé, como que le da sentido al día a día. Sí, La lucha interprétese como se quiera interpretar, ¿verdad? Pero simplemente la búsqueda de bueno, problemas que resolver, como le quieras llamar. es que la lucha es constante, El quiero accionar. decir, siempre hay algo por lo que tienes que luchar. A lo mejor la palabra luchar puede parecer como enfrentarte con alguien o que supone cierto grado de violencia. No, estamos hablando de, bueno, pequeños obstáculos que te ofrece la vida cotidianamente, ¿no? A todos los niveles. Entonces, bueno, pretender estar alerta y estar de pie con ganas de encarar esos obstáculos, con ganas de superarlos, creo que es un propósito vital importante. Pues Muri, ha sido un placer platicar otra vez contigo aquí en Creativo, de verdad. He hablado mucho, debería haberme callado. No, hombre, al contrario, disfruté bastante esta conversación. Espero que la gente también. Te deseo pues el mayor de los éxitos en tu próximo disco. Pues te agradezco mucho, de verdad, un verdadero placer, como siempre. Y pues para terminar, mandamos a la gente a escuchar el nuevo disco que ya va a estar disponible en todas las plataformas. Me dijiste que sale este viernes. Se llama Cuentas Pendientes, el nuevo disco. Ajá. Estuvimos platicando de algunos temas que salen por ahí. También me voy a aventar tus libros. Ahora que vi que sacaste 3, es algo que... Bueno, y este otoño creo que sale el cuarto, Okay. que es otro poemario. Otro poemario. Me voy a aventar los poemarios primero y luego después me voy a aventar el de La Carta, que vi que es el más reciente que ha sacado. Tu vino también, no sé si lo venden en México o para echarme una copita de vino. Perdí un poco no sé cómo va la cosa del vino. Sé que es que también es por cosechas, ¿no? Una recepción así muy buena inmediatamente, pero la verdad es que estoy un poco despistado al respecto. Pues si me lo topo me voy a echar una copita, de verdad. Bueno, para mí y si no, te hago llegar alguna botella. La siguiente vez nos echamos aquí una botellita, tu siguiente disco. Pues de verdad, muchas gracias por darte el tiempo y siempre tienes aquí la puerta abierta en Creativo. Disfruto mucho platicar contigo. Muchas gracias.